caras conocidas que ya conocen Totalia, algunas otras no. Así que la idea de la presentación es brevemente presentarles qué es Totalia. Y para presentarles qué es Totalia, me gustaría ir bien atrás y contarles cómo empecé en el mundo de las inversiones yo. Empecé a los 20 años trabajando en una sociedad de bolsa alrededor del año 1995. Una sociedad de bolsa que se llama Capital Markets Argentina. Todavía existe, es una de las sociedades de bolsa más grandes de la Argentina. En esa época no existía la posibilidad de comprar acciones online como existe hoy. Hoy cualquier argentino puede comprar acciones no solo de la bolsa argentina, sino también puede comprar acciones de la bolsa norteamericana. Apple, Toyota, Ford, cualquier acción. No existía. Era todo con papeles, digamos, había que firmar un papel, un formulario cada vez que uno quería comprar una acción, un bono. O sea, era todo muy rudimentario hasta el año 1995. Con el tiempo y sobre todo cuando empezó a aparecer Internet, si mal no recuerdo fue 96, 97, empezó a estar un poquito con más, digamos, popularidad, las cosas empezaron a simplificar. Y les diría que en el proceso del año 1997 al año 2003, 2004, se empezó a popularizar y hoy cualquiera de nosotros con muy poco dinero puede comprar acciones online. Es decir, hubo una revolución mientras yo trabajaba en diferentes bancos y en el año 2002 ya me voy del Citibank, que es donde trabajaba antes, y empiezo a armar mi propia empresa de inversiones. Todavía era muy rudimentario hasta el año 2002, pero hasta el año 2004, 2005 y en la actualidad mucho más, se dio una revolución en el mercado financiero. Esta revolución en el mercado financiero es que cualquier inversor individual, no solo de Estados Unidos, sino también de cualquier parte del mundo, con la única requerimiento de tener una cuenta bancaria, puede abrir una cuenta en un broker online y de esa forma puede acceder a un mundo de servicios financieros. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque hoy se está dando lo mismo en el mundo del mercado inmobiliario. Y en Totalia queremos participar de esa revolución que se está dando en el mercado inmobiliario. ¿Cuál es la revolución que se está dando en el mercado inmobiliario? En el año 2013, cuando creamos Totalia, yo estaba viviendo en Estados Unidos, empiezo a analizar la estrategia de inversión de los grandes inversores globales y me doy cuenta que ellos principalmente compraban propiedades comerciales. Me voy a ir a casos muy populares como un Messi, un Ronaldo que se compra un hotel en Barcelona, Bill Gates que arma una empresa de inversiones para comprar edificios de oficinas, centros comerciales. Y no había una forma en el año 2013 para que un inversor individual con sus 25.000, 50, 100.000 dólares, etcétera, pueda hacer lo mismo que esos grandes inversores inmobiliarios. Entonces la idea fue armar un fondo para que de esa manera podamos acceder a una cartera diversificada de propiedades globales. Juan Carlos nos explicó muy bien el riesgo argentino que todos conocemos. Entonces el principal objetivo era tratar de que un inversor pueda acceder a una cartera diversificada de inversiones globales de la misma forma que hace un Messi, un Bill Gates o cualquier gran inversor. Eso fue en el 2013, yo viviendo en Estados Unidos. Y en el 2013 era muy difícil realmente, siendo un pequeño inversor o un inversor individual, acceder a propiedades comerciales. Cuando digo propiedades comerciales, no se imaginen solamente shopping centers o centros comerciales. El segmento comercial en Estados Unidos está compuesto por diferentes tipos de propiedades. Hoteles, edificios multifamiliares, es decir, donde viven familias, pero que las familias alquilan un departamento en un edificio que tiene un único dueño, centros comerciales, edificios de oficina, es decir, este tipo de propiedades. Entonces, 2013 creamos el fondo y yo les diría que a partir del año 2014, 2015 ya, se empieza a dar en Estados Unidos el boom del crowdfunding inmobiliario. ¿Qué es el crowdfunding inmobiliario? El crowdfunding inmobiliario son páginas web, son plataformas web de Estados Unidos, cuya única misión es acercar a inversores individuales con grandes desarrolladores norteamericanos. Imagínense un gran desarrollador argentino, para poner un ejemplo concreto, IRSA, que creo que es la empresa de desarrollos inmobiliarios más importantes de la Argentina.
un inversor de nosotros, por más dinero que tenga, no puede hacer un proyecto inmobiliario en conjunto con IRSA. Porque el dueño de IRSA compra un proyecto, digamos, comercial por 20 millones de dólares. Entonces uno no puede ir con su millón de dólares y ser socio de IRSA. Bueno, hoy por hoy, gracias al crowdfunding inmobiliario, para IRSA es muy fácil ser socio de inversores como nosotros. ¿Por qué? Porque a través de una plataforma online, inversores individuales pueden participar de un pool de inversiones que llevan adelante desarrolladores como IRSA en Estados Unidos. Entonces eso fue en 2015. Y le diría 2016, 2017, ya estamos en el año 2019. El año pasado, 2018, el principio de 2017, se empezó a dar un boom muy importante en el crowdfunding inmobiliario de Estados Unidos. Como todas las tendencias en el mundo de las inversiones, a la Argentina y América Latina en general, todo llega mucho más tarde, ¿no? Todo llega mucho más tarde de lo que se da en Estados Unidos. Cuando Estados Unidos empezó con este tema de los brokers online, que se podía comprar acciones en Estados Unidos, esto habrá sido en 2002, 2003, en Argentina llegó 10 años después, pero todo llega. Entonces, nuestro espíritu en Totalia, y ahí fue cuando nos reconvertimos, es decir, empezamos como fondo. Seguimos teniendo el fondo, hoy es una de las alternativas de inversión que tiene cualquiera de ustedes como inversores, pero además del fondo nos convertimos en una plataforma de crowdfunding inmobiliario. De tal forma que los inversores que forman parte de nuestra comunidad no solo puedan invertir en el fondo, sino también puedan elegir inversiones individuales. Y de esa forma cumplimos esta misión de tratar de acercar el mundo de la inversión inmobiliaria comercial a inversores individuales de la Argentina, y tenemos inversores en todo el mundo de habla hispana, España, Chile, México, todos los países que se les ocurra. Entonces nuestra visión, nuestra misión es buscamos democratizar el mundo de las inversiones inmobiliarias comerciales. Este mismo proceso que se dio en el mercado financiero, estamos tratando de que se dé en el mundo de las inversiones inmobiliarias comerciales. ¿Por qué? Porque principalmente, acá está un poco el equipo que forma parte de Totalia, pero me quiero detener en este slide. La inversión inmobiliaria comercial tiene muchos beneficios versus otras inversiones. Acá hay un cuadro comparativo. En las columnas pueden ver las acciones, segunda columna propiedades comerciales, bono efectivo. Alta renta tiene las propiedades comerciales versus acciones y bonos que no. Apreciación de capital también lo tienen las propiedades comerciales. La posibilidad de apalancar es tomar crédito para poder tratar de amplificar los resultados. Es un activo duro, como especialmente los inversores argentinos nos gusta, y tiene ventajas impositivas muy importantes a nivel amortización, que son un poco técnicas, pero no las voy a explicar ahora, pero también son importantes. Y acá hay dos formas de inversión inmobiliaria que no están en el cuadro, pero que me gustaría mencionarles, que es cómo se diferencia la inversión inmobiliaria comercial versus dos formas de alternativa inmobiliaria que tenemos nosotros como inversores individuales, que es la tradicional de comprar un departamento en Buenos Aires, en Miami, donde a ustedes se les ocurra, para alquilar. Esa sería una de las alternativas más populares que en general usan los inversores en la Argentina. Y la otra alternativa, que no es tan popular pero es posible, son los llamados REITs. ¿Qué son los llamados REITs? Son fondos inmobiliarios que cotizan en la bolsa. Y a través de un broker online uno puede comprar un REIT. Primera diferencia con el modelo tradicional de comprar un departamento y alquilarlo. La gran diferencia es la que uno cuando compra un departamento y lo alquila tiene un solo inquilino, es decir, tiene una sola fuente de ingresos. Se va ese inquilino, el flujo de fondos se va al demonio. Nosotros hacemos ese tipo de inversiones en propiedades familiares, pero compramos un edificio de 100 departamentos y alquilamos los 100 departamentos. Nuestro flujo de fondos viene del alquiler de los 100 departamentos. Si se caen dos, la rentabilidad me bajará un poquito, pero el flujo de fondos sigue siendo atractivo. Eso por un lado. Y el otro punto es que cuando uno compra un departamento, su apreciación de capital depende exclusivamente de factores que uno no maneja. ¿Cuál es ese factor? Es el mercado. O sea, el mercado va para arriba, el mercado va para abajo. Hoy creo que en Argentina estamos entrando en un momento donde el mercado va a ir para abajo y los precios van a tener que bajar. Nosotros no dominamos eso como inversores inmobiliarios. Bueno, en la inversión inmobiliaria comercial uno domina el flujo de fondos de tal forma de que puede tener apreciación de capital sin importar lo que pase en el mercado. Uno de los proyectos que nosotros estamos impulsando ahora es un centro geriátrico
que está administrado por una familia amateur, es decir, una familia que no es muy profesional, el flujo de fondos no es muy bueno, por lo tanto el negocio nuestro como inversores inmobiliarios, ¿cuál es? Es comprar ese geriátrico, reformarlo, modernizarlo de tal forma de poder incrementar las rentas que pagan las personas que forman parte de ese geriátrico, incrementar el flujo de fondos, si cuando lo compramos el flujo de fondos era 10, lo queremos llevar a 15, y las propiedades comerciales inmobiliarias, y este es uno de los factores fundamentales, se evalúan por flujo de fondos. Es decir, la propiedad, uno compra un departamento acá en la esquina, en Palermo, no es relevante el flujo de fondos. Es oferta y demanda, el precio de mercado. En la propiedad inmobiliaria comercial, eso no es, el precio de mercado te da un parámetro, pero lo realmente relevante es el flujo de fondos. Lo que hace el inversor es descontar el flujo de fondos que brinda la propiedad. Entonces, si cuando vos la compraste, el flujo de fondos era 100, y luego de toda la gestión profesional que hiciste, el flujo de fondo pasa a ser 150, si el mercado no se movió, vos vas a ver una apreciación interesante en el precio de tu propiedad. Y si a eso le sumás el apalancamiento, la rentabilidad va a ser mucho más importante. Salvo que haya una crisis tremenda en el mercado, como en Estados Unidos hubo en el 2008, si no hay una crisis tremenda, vas a hacer un muy buen negocio. Ese es el primer factor. La diferenciación con la inversión inmobiliaria tradicional. ¿Y cuál es la diferenciación con la posibilidad de que ustedes abran, o ya tienen tal vez una cuenta en un broker online o en un banco y compren un REIT? Un REIT son fondos inmobiliarios. Bueno, lo que termina pasando con los fondos inmobiliarios, con los REITs que cotizan en la bolsa, es que se mueven de la misma manera que se mueve el mercado accionario. Es decir, si el índice de S&P 500, que mide las 500 acciones más importantes de Estados Unidos, un año sube el 20%, el promedio de los REITs va a subir un 17, va a subir un 22, pero va a estar en torno al promedio. Ese es el caso positivo. Si el S&P 500 baja un 20% al año siguiente, el REIT va a bajar. Algunos van a bajar un 25, 26%, van a bajar más. Los que son mejores van a bajar menos. Entonces, uno como inversor individual no logra diversificar, no logra disminuir los riesgos de una cartera si invierte a través de REITs. No estoy diciendo que sean malos, sino que cumplen un rol diferente, cumplen el rol más parecido al de invertir en una acción común y corriente con el riesgo de una acción. Cuando uno compra una propiedad inmobiliaria comercial, es el dueño del ladrillo, digamos. El precio no está variando por el precio de la bolsa. Entonces, de esa forma, nuestra recomendación siempre es armar carteras diversificadas, que tengan acciones, que tengan bonos, que también tengan propiedades inmobiliarias comerciales, porque de esa manera la combinación va a ser mucho más estable de la cartera. Tenemos dos formas de invertir, como les dije, a través de Totalia, a través del fondo o a través del marketplace, que es este mercado donde nosotros vamos presentando diferentes alternativas de inversión. Y esto da para mucho, se los voy a mencionar brevemente, es cómo elegimos las empresas por las cuales invertimos. Cuando digo empresas es los desarrolladores, es decir, las empresas inmobiliarias que son las que administran los proyectos. Les diría que a lo largo de estos 6, 7 años, el primer proyecto inmobiliario que armamos fue en el 2009, cuando armamos un grupo de inversores para aprovechar la crisis inmobiliaria de Estados Unidos. Los precios se hicieron pelota y como buenos argentinos que somos, sabemos que cuando los precios se hacen pelota, tarde o temprano suben, como pasó en el 2002 acá. La vimos muy rápido, dijimos acá hay que comprar departamentos, compramos departamentos en Miami en el año 2009. No era una inversión inmobiliaria comercial, en ese entonces era muy difícil acceder a inversiones inmobiliarias comerciales, pero fue el primer grupo de inversores que armamos y fue un negocio bastante bueno. Ahora, luego empezamos a invertir en proyectos inmobiliarios comerciales. En algunos acertamos, en algunos tuvimos muy buenos resultados, en otros no tuvimos tan buenos resultados. Es decir, fuimos aprendiendo a lo largo de estos 8 años o 9 años invirtiendo. ¿Cuáles son los factores después de toda esa experiencia de habernos equivocado y haber acertado que hoy por hoy creo que son los fundamentales? Son estos 4. Primero, el desarrollador en Estados Unidos se le llama sponsor, o sea, no es un desarrollador, porque hay veces desarrolladores cuando la empresa inmobiliaria construye un edificio de cero, pero muchos de los negocios que hacemos son edificios que ya están construidos, que se renuevan. Entonces, el término desarrollador no está muy
muy exacto. Entonces, el sponsor. Primer punto, deben conocer en profundidad el mercado donde operan. Cada mercado, cada país, cada segmento hotelero tiene su propia lógica, el segmento de oficinas tiene su propia lógica, Miami tiene su lógica, pero Chicago tiene otra. El desarrollador con el cual trabajamos tiene que conocer su mercado, tanto el segmento, si es hotelero, como el mercado geográfico, en profundidad. Segundo tema, deben presentar planes de negocios basados en datos concretos que vengan de negocios que ya llevaron adelante en el mismo segmento y en la misma zona. El mercado inmobiliario depende mucho de los factores locales, por lo tanto necesitamos trabajar con sponsors que conozcan muy bien los factores locales. Tercer punto, deben tener un mínimo de 100 millones de dólares en transacciones realizadas en ese mercado y en ese segmento. Queremos que este desarrollador no aprenda con nosotros, que no se equivoque con nosotros, que ya se haya equivocado en el pasado y que nos traiga negocios que tengan probabilidad de salir bien. Cuarto punto, deben haber comprado o desarrollado el mismo tipo de propiedad inmobiliaria en el mercado en cuestión. Esto ya lo dije en los puntos anteriores. Y acá algunos ejemplos concretos de algunos que nos fue bien y algunos que nos fue mal. El que no fue del todo positivo, un hotel que compramos en el 2012, mercado y segmento nuevo para el desarrollador. Estamos hablando de un desarrollador de mucha trayectoria, pero que no conocía en profundidad el mercado donde desarrollamos el hotel. ¿Cuáles fueron los problemas que vinieron? Es que el plan de negocio no se terminó cumpliendo. Primero es la empresa desarrolladora, primer punto, no conocía el mercado en el país. El plan de negocios basado en otro tipo de hotel. Esta empresa tenía mucha experiencia en el segmento de hoteles de negocios, pero no tenía experiencia en el segmento de hoteles de turismo. Fíjense cómo dentro de un mismo segmento hay dos mundos diferentes. Es diferente manejar un hotel de negocios que manejar un hotel de turismo. Y esta empresa tenía desarrolladores menores por 100 millones de dólares. Resultado, el desarrollo, esto sí fue la construcción de un edificio de cero, terminó saliendo 25% más caro de lo que estimamos. Parece poco 25%, pero te cambia toda la ecuación, te cambia todos los números. Y la rentabilidad terminó siendo muy baja. Y este es un punto que quiero remarcar. Cuando te va mal en este tipo de proyectos, no quiere decir que perdiste todo el capital y que tenías 100 y ahora tenés 0. No, quiere decir que estás ganando menos y que tal vez tenés un riesgo de iliquidez. El gran problema de los activos inmobiliarios es la iliquidez, que uno en algún momento lo quiere vender, que es un problema que no tenemos en el mercado financiero. Antes les conté todas las contras del mercado financiero, las contras de los rates. La ventaja del rate es que hoy apretás un botón y mañana tenés el dinero en tu cuenta. Con este tipo de propiedades no es tan fácil. Cuando te va mal en un proyecto y estimabas que el proyecto se iba a terminar a los 3 años, ¿qué quiere decir que te fue mal? Quiere decir que no terminaste a los 3 años y tal vez tenés que esperar 5 años y si esperabas ganar un 15% anual, no ganaste ese 15% anual y tal vez ganaste un 5%. Nuestro trabajo, mi trabajo, del equipo de Totalia es tratar de minimizar esos malos resultados y tratar de seleccionar bien para de esa manera no equivocarnos. Segundo, lo voy a pasar por delante, igual después le mandamos la presentación. Buenas experiencias. Hacer algo muy bien por mucho tiempo. Este era un desarrollador que tenía más de 50 años trabajando en el mismo segmento. Era un desarrollador de la zona de California que se especializaba exclusivamente en proyectos industriales. ¿Esto qué quiere decir? Centros logísticos, plantas de fábricas, etc. El proyecto se hizo donde el desarrollador tenía las oficinas centrales, es decir, muy cerca de las oficinas centrales. Era un segmento que el desarrollador lo conocía al detalle. Invertimos 2 veces ya con este desarrollador. La primera inversión tuvimos un ROI, un retorno de la inversión anual del 23% anual. El esperado el 17 terminó siendo un 23%. Creo que era un proyecto, si no me equivoco, era 3 o 4 años. Se terminó cerrando al año, es decir, fue muy rápido. Salimos muy rápido. El segundo proyecto, el ROI terminó siendo mucho más alto, 43%. El proyectado era un 16% y salimos mucho más rápido. Y ahora, el año pasado invertimos en un nuevo proyecto. Hasta ahora se vienen cumpliendo las estimaciones, pero todavía obviamente no tenemos el número final. Pero este es un ejemplo cuando elegís bien el desarrollador. Un desarrollador con mucha experiencia y con un profundo conocimiento del mercado.
Esto quiere decir que sí o sí te va a ir bien y que si el número proyectado de retorno es el 21% anual, ¿va a ser el 21% anual? No, esto es un negocio, o sea, no es un bono. Un bono te dice, yo te voy a pagar un 10% anual y no se discute que te tiene que pagar el 10% anual. Un negocio inmobiliario es un negocio inmobiliario y uno es socio de los flujos de fondos. Obviamente, cuando uno trabaja con este tipo de sponsors, la variabilidad de las proyecciones tienden a ser mucho menores. Hay este tipo de variabilidad, por supuesto, todas las queremos, cuando se van para arriba, es decir, se estimaban un 17, terminó siendo un 23, un 43, pero obviamente también puede haber para abajo. Estas son algunas de las empresas que hoy por hoy estamos teniendo como aliados, como sponsors. ¿Cuánto dinero venimos invertido? En estos años ya vamos invertidos más de 20 millones de dólares, más de 350 inversores participaron en nuestros proyectos, 5 millones de dólares es el monto que ya vendimos en proyectos que ya se vendieron y ya terminaron y tuvieron una tasa de retorno. Estas tasas de retorno estuvieron entre el 12 y el 45% anual. Y 2 millones de dólares es el monto que ya repartimos en dividendos a lo largo de estos últimos 4 años en los inversores. ¿Cuáles son las inversiones disponibles que hay hoy? Y con esto ya voy terminando. Si alguien tiene alguna pregunta, igual la contesto. Y si no, nos vamos a la parte del cóctel y podemos seguir charlando. Hoy por hoy son 3. Esto va variando todo el tiempo. Es decir, lo que nosotros, el sistema que tenemos es que la idea es que cada uno de ustedes esté en nuestra base de datos, que reciba todos los emails. Entonces, cada vez que tenemos un mail nuevo, un proyecto nuevo, mandamos un mail, mandamos una alerta. Y de esa manera ustedes se enteran del proyecto que hay abierto. El que siempre está abierto es el fondo, que es un fondo a 5 años, que tiene una tasa del 5% anual asegurada. Y cuando uno invierte en el fondo, uno no decide la inversión como inversor, nosotros la decidimos como administradores. La ventaja es que este fondo tiene un mínimo de $25.000. La ventaja es que con esos $25.000 uno puede acceder a una cartera diversificada de proyectos inmobiliarios comerciales. Entonces el primero. El segundo es un desarrollo, en realidad no es un desarrollo, es la compra de un edificio de oficinas en el Parque Austral en Pilar, en donde está el IAE. Es un edificio que ya está construido, cuyo dueño es la Universidad Austral, lo está vendiendo un grupo de inversores con un flujo de fondos ya funcionado y ya corriente. Obviamente acá tenemos, y lo sé, no vivo en un tupper, el problema argentino de la economía argentina y todos tenemos cierta incertidumbre de qué es lo que puede pasar con la Argentina más allá de este proyecto. Pero el proyecto, si yo me olvido de la Argentina, yo les diría que es de máxima calidad. Está sponsoreado por la facultad y la Universidad de Negocios más importante de la Argentina, en un lugar que tiene muchos beneficios fiscales, por lo tanto es relativamente fácil conseguir inquilinos que son los que nos dan el flujo de fondos de este edificio. Y el último proyecto que lanzamos hace 12 días atrás se llama Vista Gardens, es un geriátrico en la zona de California. Este es el proyecto que les comentaba al principio, que es un edificio que ya está construido, que lo estamos comprando a una familia que lo manejaba en forma amateur. Es un proyecto a 5 años con un flujo promedio anual estimado de dividendos del 11% anual y una TIR estimada del 21%, ¿no? Entonces, esto no lo expliqué. En los proyectos inmobiliarios hay 2 fuentes de rentabilidad o de ingresos para el inversor. La primera son los pagos anuales de dividendos. O sea, es como el ingreso que tendríamos por lo que nos paga el inquilino, ¿no? Por el ingreso corriente que tiene la propiedad. Esa es la primera fuente de rentabilidad. Algunos proyectos pagan, como este proyecto, 11% anual, que es una muy buena tasa. Hay otros proyectos que no pagan. Por eso también nuestra idea en Totalia es ir presentando proyectos diferentes, porque algunos de ustedes tal vez valoren tener un 11% anual, algunos de ustedes digan, a mí no me interesa tener el 11% anual, prefiero tener una apreciación más alta. Es decir, hay proyectos para todas las características. Pero bueno, la primera fuente de ingreso es la renta anual. Y la segunda fuente de ingreso es cuando uno vende la propiedad, ¿no? Y la compró a 10 y la vende a 25 o 30 y ahí tiene la rentabilidad. Eso se ve al final. Este es un proyecto con un plazo estimado de 5 años y un múltiplo de 2.31. Es decir, como inversores multiplicaríamos por 2.3 nuestro capital inicial al término de los 5 años estimados. Este tema del múltiplo es algo que se utiliza mucho en las propiedades comerciales. ¿Combina los dos, el de la renta y el... Combina los dos, exactamente. Es el paquete del 11% anual más la apreciación de capital en el precio. ¿Al 11% le tenés que descontar el impuesto de la renta financiera o no?
Como dije al principio, nosotros tenemos inversores de todo el mundo, entonces cada inversor tiene el régimen impositivo de su país. Para el caso de un argentino, tiene que pagar impuesto a las ganancias, en todo caso, sobre todo el proyecto, pero no sobre la renta financiera en este caso, porque son todas propiedades inmobiliarias, digamos, ¿no? Bienes personales también tienen que pagar patrimonio. Bienes personales también. Sí, uno es accionista de una sociedad que tiene que declarar al fisco. Yo les mencioné en algún momento las ventajas impositivas. La ventaja impositiva es que este tipo de proyectos amortizan mucho al principio, por lo tanto al principio dan pérdidas contables. Al principio dan pérdidas contables. Entonces uno inicialmente no tiene que pagar impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias generalmente se termina pagando al final del proyecto por este tema impositivo que al principio se amortizan muchas pérdidas. ¿Cómo se invierte? Gran desafío nuestro es tratar de que esto, por supuesto sé que a todos nos gusta saber en dónde estamos invirtiendo y por eso hacemos este tipo de eventos también para que nos conozcamos la cara, porque el factor confianza es muy importante, pero queremos, y el objetivo, y ya lo logramos, es que todo el proceso se pueda hacer online. Hace algunos meses, le diría, un año atrás, implementar este tipo de inversiones tenía su dificultad, había que firmar papeles, etcétera, etcétera. Hoy nosotros tenemos una plataforma online donde uno puede evaluar el proyecto, analizar el proyecto y finalmente terminar el proceso online 100%, con firma digital. O sea, dentro de la plataforma se puede terminar el proceso 100% online. El inversor puede transferir, nuestra cuenta está en Estados Unidos, puede transferir a Estados Unidos y al mismo tiempo firma el inversor online, nosotros firmamos el documento y de esa forma se puede cerrar la transacción 100% online. Y esto tiene validez 100% ante la justicia norteamericana. O sea, no es que esto tiene menos validez que una firma en papel, digamos. ¿En Nueva York no están viendo nada? En Nueva York sí, cada tanto tenemos proyectos. Nosotros no invertimos en proyectos residenciales como la compra de un departamento en Nueva York, ¿no? Sí, comerciales. Comerciales sí. Sí, comerciales estamos viendo en todo Estados Unidos. Vamos viendo cuáles nos parecen los más atractivos. Durante el último año creo que no impulsamos ninguno en Nueva York. Ahora estamos viendo alguno en la zona aledaña a Nueva York, Brooklyn, Nueva Jersey, toda esa zona. Así que seguramente en algún momento impulsaremos alguno. Sí. No me quedó claro cómo eligen los proyectos. Por ejemplo, del geriátrico, el sponsor. ¿Ya sabe de eso también? ¿Ya sabe? ¿Ya sabe de ese? Sí. Dos comentarios sobre eso. Este sponsor, el último, el de Vista Gardens, ya invertimos en 2 proyectos con este sponsor, ya venimos trabajando con ellos hace varios años. Es el primer punto. Y el segundo punto es un desarrollador que conoce muy bien la zona y que está contratando a una empresa muy grande, de más de 100 años, especializada en el manejo de ese tipo de propiedades. Así que sí, tenemos ese fin. Ellos conocen, toman las decisiones y ahí se engancha totalmente. Exactamente, nosotros somos intermediarios en realidad. Nosotros no manejamos la propiedad directamente. Nuestro trabajo es tratar de elegir el sponsor indicado que pueda llevar adelante el proyecto. Un poco en su momento cuando empezamos Totalia teníamos la fantasía de tratar de administrar proyectos en cada una de las ciudades. Rápidamente, por suerte, nos dimos cuenta que eso era imposible porque uno no puede ser experto en todos los segmentos inmobiliarios de todo el mundo. Entonces ahí viramos y dijimos, no queremos ser nosotros administradores directamente, sino queremos elegir el mejor administrador en ese segmento y en esa zona. Entonces ese es nuestro juego, tratar de elegir el administrador y después delegar la administración en el administrador. Nosotros no estamos en el día a día. Por supuesto hay auditorías y nos aseguramos que los números sean confiables y no haya nada raro, pero no tomamos las decisiones del día a día. Siempre está el costo de entrada 2,5 y de salida 2,5. Depende del proyecto. Últimamente te diría que durante antes teníamos un sistema similar que era un costo de administración anual, se hacía muy difícil administrar. Hoy por hoy estamos por el esquema de cobramos un fee de ingreso y un fee de salida, que es el 2,5 de entrada, 2,5 de salida. Y no se cobra nada durante la vida del proyecto. Antes, otra cosa que hacíamos antes era un fee de ganancia. Lo dejamos de hacer porque en realidad, de todas formas, nosotros estamos comprometidos para tratar de seleccionar los mejores desarrolladores. Entonces no tenía mucho sentido. Así que hoy por hoy estamos con este esquema y es el más simple para todos. Y el 2,5 de salida es sobre, digamos, la rentabilidad final o No, sobre el precio, sobre la inversión de origen. Exactamente, es fijo, independiente. Ahora sí terminamos, gracias a todos y los invito a tomar algo acá.